Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que nos escuchan en este tiempo. Nuevamente estamos para poder edificar tu vida a través de la palabra de Dios y del estudio sobre las dispensaciones. Quisiera comenzar con una oración para poder entrar en esta parte. Vamos a inclinar el rostro, pedir a Dios dirección y gracia para que sea Él quien nos pueda guiar. Padre amado, Padre santo, te damos gracias por este tiempo precioso que nos das de poder estar, Señor, en la edificación de tu pueblo, que a través de estos medios podamos estar, Señor, bendecidos, conociendo más, aprovechando, Señor amado, el tiempo, porque los días que vienen son malos. Te damos gracias en este día, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Dios. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar este tiempo. Queremos entrar ahora a la sexta dispensación. Recordemos que habíamos estado avanzando ya algunas dispensaciones, como por ejemplo, en primer lugar, la dispensación de la inocencia. Segundo, la dispensación de la conciencia. Hemos entrado a la dispensación también del gobierno humano, la dispensación de la promesa. Terminamos la dispensación de la ley y ahora estaríamos entrando a la dispensación de la gracia. Así se llama esta sexta dispensación. Y comienza con el descenso del Espíritu Santo, es decir, el Pentecostés. Y terminará con la segunda venida de Cristo. Entonces, ese es el marco. El descenso del Espíritu Santo y la segunda venida de Cristo, literal, a la tierra. Entonces vamos a estudiar esta dispensación en este tiempo. Espero que todo salga bien. Después de la muerte del Señor Jesucristo, de repente Jesucristo resucita al tercer día y a partir de ese momento por 40 días se presenta resucitado a sus discípulos con un propósito para confirmar el mensaje y también el llamado, porque sus discípulos estaban como que dudando si iban a continuar o no. Entonces él tenía que afirmar todo eso, ¿no? Y en este tiempo el Señor de resucitado se aparece justamente para poder restaurar el corazón de Pedro. Recuerden que Pedro tenía culpa en su corazón, lo había traicionado 3 veces al Señor y estaba devaneando, también desanimado seguramente como otros, ahí esperando, quién sabe, retornar otra vez a la pesca de donde el Señor un día lo había llamado para hacerlo pescador de hombres. Entonces él va específicamente a Pedro, y en el libro de Juan capítulo 21, los versos 15 al 19, dice que le dijo Pedro: ¿me amas? Y él dijo: sí, Señor, y se lo dijo por 3 veces. Y le dijo que si lo amara tendría que ocuparse de la iglesia, ocuparse de sus ovejas, de sus corderos, y lo cual él aceptó. Desde ese momento él se convirtió en un firme discípulo, seguidor de Cristo, y prácticamente toda su vida se va a dedicar de lleno a la predicación de la palabra. Él va a morir, inclusive como Jesucristo en este pasaje se lo advirtió, crucificado, extendiendo las manos, pero en este caso al revés, porque según la tradición le preguntaron si quería morir como su maestro. Esta vez él ya no lo negó. Él esta vez recordó el primer episodio cuando él dijo: no conozco al hombre. Él maldijo y él juró, blasfemó. Pero él en esta ocasión dijo: no es digno que yo muera como mi maestro. Y entonces volcaron la cruz y así murió. Luego Jesucristo, en estos 40 días de resucitado, de repente se aparece también a su hermano Jacobo. Recuerden que su hermano, juntamente con los otros en todo el ministerio de Jesús, no creían en él, dice el libro de Juan 5, porque era su hermano. O sea, prácticamente era difícil. Jesús mismo dijo: nadie es profeta en su tierra. Entonces, en ese momento se acerca a él y al parecer en ese hecho se convierte. En 1 Corintios 15, 7 dice que se acerca a Jacobo y Jacob le sigue.
En el verso anterior dice que se presenta a 500 personas prácticamente para poder darles la gran comisión. Y al parecer ese fue el hecho cuando vino luego la ascensión, él subió arriba. El libro de Hechos capítulo 1 verso 1 al 11 habla de la ascensión del Señor Jesucristo después de dar la gran comisión, o lo que también encontramos en el famoso Hechos 1:8, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso se había consolidado, entonces él se fue. Y a partir de ese momento, pues los discípulos se irían a la casa de Juan Marcos, porque también este pasaje dice: vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Esa promesa se refería a Joel capítulo 2, cuando dice que en los postreros tiempos el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y entonces ellos tenían que recibir esa experiencia por primera vez. Ellos subieron a la casa de Juan Marcos y allá esperaron aproximadamente 10 días más, porque desde la muerte de Jesucristo 50 días más se descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia. Hechos capítulo 2 relata todo este hecho que de algún modo sirve para entender el descenso del Espíritu Santo. Dice la Biblia que ellos estaban orando, estaban esperando la promesa del Padre, y de repente, dice, ¿no? De repente se escuchó un viento recio que entró por las ventanas y los llenó a todos, poniendo sobre sus cabezas como lenguas de fuego, y la Biblia dice que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y a partir de ese momento ellos estarían experimentando lo que el Señor Jesús había dicho, que el poder del Espíritu Santo iba a entrar en los hombres, ya no iba a estar esporádicamente alrededor de los hombres, iba a estar aquí adentro de los hombres. Y entonces ocurrió ese gran milagro. A partir de este hecho, la iglesia de Cristo, movida por el Espíritu Santo, entra ya en el escenario de esta dispensación, porque la iglesia nace con el Espíritu Santo. La iglesia no, digamos, nace con el Señor Jesucristo o con anterior a esta experiencia. La iglesia nace con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo entra en el corazón de los hombres, y a partir de ese hecho ellos ya tienen comunión con Dios, porque ya Dios está en ellos, ellos son constituidos templos del Espíritu Santo. Entonces Dios mismo ahora ya estaría dentro de los hombres y de aquellos, por supuesto, que les reciben a Jesús como Señor y Salvador personal. A partir de ese momento ocurre de repente los hechos de los apóstoles, o lo que significa el periodo de la iglesia, porque esto se llamaría el periodo de la iglesia. La iglesia estaría entrando en este tiempo después del Pentecostés a través de sus primeras experiencias, ¿no es cierto? Pero ya con el Espíritu Santo. Pero es importante que yo haga una pausa aquí para poder entender, ¿no?, qué es la presencia del Espíritu Santo, porque la presencia, la figura del Espíritu Santo ha sido muy vulnerada doctrinalmente, de tal manera que se ha malinterpretado en algunas congregaciones, en algunas personas, que no hay fundamento bíblico, pero sí más experiencia espiritual. Y recuerden que nosotros nos guiamos por el fundamento bíblico, por lo menos eso es lo que creemos todos nosotros. Entonces es importante que comprendamos más o menos cómo es este asunto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces quisieran tocar 3 puntos básicos rápidamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vamos a ver que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tiene una impartición de vida, impartición de poder y una impartición de iluminación.
Ese es el ministerio del Espíritu Santo, esa es la función del Espíritu Santo, eso es lo que todos debemos creer del Espíritu Santo conforme a las Escrituras. Y se lo voy a probar. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se relaciona con la impartición de vida. Por eso nosotros entendemos que la primera vez que aparece la palabra Espíritu es en Génesis 1:2, cuando dice que el Espíritu Santo estaba sobre la faz de toda la tierra y se movía antes de la creación. El Espíritu Santo estaba allí para dar vida, porque iba a comenzar la creación. Esto entendemos también a la luz de Job 33:4, cuando él dijo: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y es lo que pasó también con Adán. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento entonces imparte vida. Dios a través del Espíritu Santo sopla vida y entonces obra, entonces se mueve. En segundo lugar, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo imparte poder. El Espíritu Santo venía sobre personas exclusivamente llamadas por Dios. En este caso, reyes, sacerdotes, profetas y jueces. Solo ellos eran aquellos que podían recibir esa presencia del Espíritu Santo. Por eso cuando usted lee a estos hombres de Dios como jueces, profetas, siempre van a encontrar este asunto de que cuando el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, sobre los jueces, entonces ellos profetizaron. Inclusive Sansón era un hombre normal, común y corriente, no era un musculoso, uno que tiene fuerzas o algún momento fue al gimnasio, no había tal cosa. Sansón era fuerte por el Espíritu de Dios. Si ustedes leen el libro de los jueces, dice la Biblia que el Espíritu Santo venía sobre Sansón y entonces le daba fuerzas, y toda su fuerza se adjudicaba a la presencia del Espíritu Santo de Dios. El sacerdote, así como los reyes, eran ungidos con aceite, y en esa unción con aceite era que el Espíritu Santo les estaba capacitando, porque cuando daba poder, se supone que el Espíritu Santo daba capacidad. Entonces esas personas estaban, revestidas de un don, por eso podían ser respaldados por Dios. Dios respaldaba la palabra de los sacerdotes, de los profetas, de los jueces, porque Dios estaba con ellos, su Espíritu estaba con ellos, y entonces ellos tenían poder para actuar y para obrar en la voluntad del Señor en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento actúa también como iluminador, porque imparte iluminación. ¿Y a qué me refiero con esto? A la capacidad de comprensión espiritual. Me estoy refiriendo a cómo Dios dotaba a estos hombres para que puedan entender las Escrituras. Recuerden que José, por ejemplo, él dice que el Espíritu de Dios fue aquel que le hizo revelar los sueños de Nabucodonosor. No fue por obra y gracia de él, fue la presencia de Dios por medio del Espíritu quien pudo comprender todo lo que le estaba diciendo en ese momento Nabucodonosor, y les reveló el sueño. La Biblia dice que también en el tiempo de Moisés los 70 ancianos fueron impartidos, es decir, ellos fueron iluminados. ¿Y para qué? Para poder administrar el pueblo. Entonces les dio poder, les dio capacidad, y ellos podían ayudar con todo juzgar al pueblo. Y así Moisés solamente juzgaba los asuntos más graves, pero en la imposición de manos estaba transmitiendo cierta unción, cierto poder de parte de Dios para que ellos reciban esa capacidad. Eso se ve en el Antiguo Testamento. Por otro lado, nosotros vemos que el Señor había llamado también, dice, a Oliab en el libro de Éxodo, y le había dotado de espíritu de diseño. Es decir, que el Espíritu Santo también iluminaba para que ellos puedan confeccionar las vestiduras de los sacerdotes y realizar todo lo que era el tabernáculo. Entonces el Espíritu Santo estaba obrando con revelación, con iluminación, comprensión. Ese era el ministerio del Espíritu Santo. Eso en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento no es nada diferente.
En el Nuevo Testamento, por ejemplo, encontramos que el Espíritu Santo también está impartiendo vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahora sí me gustaría que abran su Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, dice, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Miren al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento impartiendo vida espiritual. El capítulo 6 de Juan, el versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Miren que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento estaba impartiendo vida espiritual. Quiere decir que cuando la persona recibe la presencia del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, bajo esta concepción del Pentecostés, que ya iba a estar dentro de los hombres, entonces como que revive en el Espíritu. Es como levantarse de un sueño. Es como poder abrir los ojos por primera vez. Por eso cuando alguien se convierte, lo primero que hace es tener un hambre. Y dice, como si no hubiera comido mucho tiempo. Y necesita oír la palabra, necesita leer la Biblia, necesita orar. Son las evidencias de una persona que realmente ha despertado en la parte espiritual. El Espíritu Santo también imparte poder en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder. La palabra poder es dinamis y significa dinamita. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Miren ustedes que el propósito de la llenura y del poder del Espíritu Santo no es sonreír, no es pasar un buen rato o tener una experiencia sobrenatural. El propósito es predicar. Y otra vez aquí la palabra capacidad. Es decir, cuando alguien dice yo soy lleno del Espíritu Santo, hay que preguntarle: ¿cuántas almas estás ganando? ¿A quiénes estás predicando? ¿A cuántos has hablado? Porque la verdadera llenura del Espíritu Santo es aquella que nos lleva a la misión, nos lleva a predicar. El Señor dijo: cuando reciban poder serán testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último. Es por eso que Jesús mismo decía: el Espíritu está sobre mí y me ha enviado a predicar a los pobres, a los abatidos. Bíblicamente la presencia del Espíritu Santo no es solo una experiencia, tiene una misión misionológica de llevar el mensaje. Hay personas que no tienen experiencias, pero están ganando muchas almas. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo a la luz de la Biblia? Eso es lo que hay que comprender. Colosenses 1:11, mire usted. Colosenses 1, versículo 11 dice: y fortalecidos con poder, dice, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dice fortalecidos con poder, y está hablando de la misma palabra poder, pero para actuar, ¿verdad? Para, dice, tener paciencia, longanimidad y para su gloria. Mire que la presencia del Espíritu Santo es algo que produce en nosotros nuevos deseos de cambiar, y ese es otro asunto. Cuando alguien dice yo estoy lleno del Espíritu Santo, ¿cuánto has cambiado? ¿Cambiaste tu carácter? ¿Cambiaste tu forma de hablar? No puede ser que un lleno del Espíritu Santo esté hablando disparates. No puede ser que un lleno del Espíritu Santo esté hablando maldades, esté tramando cosas. Es incoherente. Por eso cuando alguien me dice quiero ser lleno del Espíritu Santo, hay que ver el fruto, hay que ver el carácter.
Eso es bíblico y la iglesia tiene que llegar a entender cuál es el propósito del Espíritu cuando vino el Pentecostés. Entonces hay que comprender. Mire, Efesios 3:16. Efesios capítulo 3, versículo 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, somos investidos de poder, investidos de una nueva ropa espiritual, investidos de un nuevo hombre. El hombre viejo se va, el hombre nuevo viene. Entonces la persona que tiene al Espíritu Santo y está fluyendo, está en la llenura, en el poder, está cumpliendo el propósito, por lo menos está cambiando. No está yendo para atrás, está yendo para adelante. Más honesto, más bueno, más sincero, más devoto, más pasión por Cristo, más amor a sus enemigos, sacando la murmuración, la crítica, la falsedad. Eso es el lleno del Espíritu. Por eso muchas veces no se puede comprender cuando estas cosas no pasan. Y lo digo porque algún momento lo he visto. He visitado muchas congregaciones, he predicado a muchos, en muchos lugares, y con un problema que he tenido que tropezar en muchos lugares es cuando las personas creen ser llenas del Espíritu Santo, pero tienen una vida totalmente diferente a la de Dios. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Una vez intervinimos una congregación donde había una persona que se adueñaba de la iglesia, cerraba la puerta, no quería que los hermanos entren porque ella decía: esta iglesia yo la he comprado con una buena parte. En realidad era una parte, pero ella se expropiaba de todo y de paso tenía las escrituras. Nosotros como líderes de la región fuimos a hablar con la hermana. Entramos a la iglesia. La hermana estaba en el púlpito y estaba temblando y llorando y diciendo: Dios, Señor y Dios mío, y estaba empezando ahí a tener experiencia. Bueno, nos oyó entrar, parece que con más fuerza gritó. Nosotros tuvimos que sentarnos ahí a esperarla a que termine su oración. Cuando ella terminó: bueno, queremos hablar con usted, hermana. ¿Por qué está pasando todo esto? Somos de la institución, necesitamos conversar. Los hermanos necesitan pasar, tener su culto. No puede usted cerrar la puerta. Ese momento salió el otro yo, porque salieron los disparates, salieron las palabrotas, nos echaron de ahí, casi nos largan al perro, y de repente nos dijeron: salgan de acá. Yo cuando salí de ahí no podía entender cómo una persona estaba siendo llena del Espíritu Santo, como lo decía, y después hablando disparates. Yo no lo pude entender. Entonces entendí después que esto es un espíritu de confusión. Y por eso lo digo, porque cuando el Espíritu Santo vino en el Pentecostés, vino con un propósito, vino con una dirección. Vino a impartir vida, impartir poder y también iluminación. Y eso es lo que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo hace. Mire, Juan capítulo 14, versículo 26. Dice en la Biblia: dice: mas el Consolador, dijo el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Enseña todo lo que Jesús habló. El Espíritu Santo nos hace comprender los evangelios, las cartas de los apóstoles, y al entender, entonces provoca cambio, provoca quebrantamiento. De otra manera no se puede entender un cristianismo sin la presencia del Espíritu y la comprensión de las Escrituras. No se puede. De otra manera podíamos estar tal vez creyendo sinceramente en algo que no es ni dijo el Señor, y eso se va a saber cuando llegue el rapto.
Por eso cada uno tiene que ponerse a pilas, oído con la palabra, entrar a lo que realmente es Dios. Efesios capítulo 3:5. Dice la Biblia: ministerio que en otras generaciones se nos dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ilumina, nos hace comprender las Escrituras, revela, dice la palabra. Y eso fue lo que pasó con los apóstoles, que fueron aquellos usados para poder escribir la Biblia. ¿Quién les reveló? ¿Quién les abrió el entendimiento? Fue el Espíritu Santo. Por eso en 1 Pedro 1:21 dice, 1 Pedro 1:21, la Biblia dice, 2 Pedro es, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ellos tuvieron una experiencia espiritual y fueron hombres santos que Dios utilizó exclusivamente para revelarles, inspirarles la palabra de Dios. Y entonces ellos, según su estilo, su cultura, su forma, ellos recibieron y transcribieron la revelación que nosotros encontramos en las cartas. Y ellos escribieron, pero lo hicieron por la influencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos abre el entendimiento. Cuando nosotros leemos la Biblia podemos leer letra muerta, pero cuando el Espíritu Santo lo enciende, entonces parece pan, parece alimento, y eso es lo que nos alimenta. Debemos buscar esas experiencias. Finalmente, Juan capítulo 16, dice en los versículos 8: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Quiere decir que otro ministerio del Espíritu Santo es iluminar al incrédulo, al que no conoce al Señor, para que pueda entender, dice, el pecado, la justicia y el juicio. Convencer. Por ejemplo, cuando le predicamos la palabra de Dios a una persona que no conoce a Dios, y la persona dice: no, yo no creo en eso. Hay personas que dicen: no es para mí, yo ya tengo mi religión, no, que yo ya paso de eso, dice. Hay otras personas que, a pesar de que se les presenta el Evangelio con mucho argumento, y realmente algunos dicen: realmente he sido convencido. Una persona dijo: me convenciste, de verdad, estás en la verdad, no tengo más argumentos. Y luego dijo: pero no quiero ser creyente, dijo. Me he dado cuenta que el asunto de la salvación no es un asunto de la mente, es un asunto del corazón. Y cuando el Espíritu Santo no está obrando, no importa cuánto argumento bíblico se tenga, no se va a convertir. Porque el Espíritu Santo debe actuar en esa persona. Por eso, cuando queremos llegar a una persona para que reciba al Señor, lo que hay que hacer es orar por esa persona. Y el Espíritu Santo toque su vida para que en su momento reaccione y hable. Tiene que ser obra del Espíritu. No es obra de los hombres. Él es el que convence a los hombres de pecado, de juicio y de justicia. Si es así, las personas dicen: yo necesito un Salvador porque yo soy un pecador, y se acercan a Dios. Dice también más abajo en el versículo 14: Él me glorificará, tomará de lo mío y os hará saber. El Espíritu Santo es la persona que nos hace conocer y saber quién es Jesús, y saber todo de la palabra de Dios. Por medio del Espíritu Santo, usted y yo podemos lograr tener riquezas abundantes del Señor. Entonces, he querido detenerme un poco en esto. Es importante para comprender el mover de la iglesia.
Es importante para entender, digamos, lo que debe ser la iglesia en adelante, porque vamos a ver que la iglesia va a cambiar después y va a cambiar de esencia. Los periodos estos que viene después del Pentecostés en la iglesia lo vamos a dividir en 6 periodos, y según el escritor Justo González vamos a separar en 6 tiempos, y vamos a comenzar con la iglesia pentecostal. Así se llama a esta parte de la iglesia que tiene más o menos una duración del 33 después de Cristo al 100 después de Cristo. Esa es la duración de la iglesia pentecostal. Después de Cristo apareció, ¿verdad?, ese movimiento pentecostal. Y debemos entender nosotros que es una iglesia ahora que se va a organizar, ¿no? Ya salió de la casa de Juan Marcos, ahora se va a organizar, y de repente va a empezar a surgir algunos avivamientos. Para empezar, comenzaron con los avivamientos en Samaria, avivamientos en Antioquía, los avivamientos en Jerusalén, ¿no?, y en diferentes lugares. Ellos después que fueron perseguidos es que salieron, ¿no? Ellos hasta Hechos capítulo 8 más o menos estaban en Jerusalén. Al parecer nadie quería salir. Entonces se levantó Saulo, persiguió a la iglesia, y de repente muchos comenzaron a salir por diferentes lugares. Gente desconocida salía, hablaba del Señor, se fundaba una iglesia, y ahí empezó la iglesia de Antioquía, una de las iglesias grandes realmente en ese tiempo, comparada a la de Jerusalén, que era otra iglesia grande donde estaban todos los apóstoles. De repente salieron, Felipe por ejemplo salió y fue el autor del avivamiento en Samaria. Esteban predicaba la palabra y murió mártir, apedreado. Había otros que salieron por allí, se cumplió la palabra: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí la iglesia se extendió, ¿verdad?, tremendamente. Aparece después del capítulo 13 el apóstol Pablo en sus 3 viajes misioneros. La expansión de la iglesia fue hacia el mundo gentil. En estos 3 viajes misioneros, Pablo prácticamente predica en todo el Asia Menor, partiendo de la iglesia de Antioquía, en la cual el Señor dijo: apártenme a Bernabé y a Pablo, o a Saulo en ese caso, antes de ser Pablo, para la obra que les he enviado. Y ellos salieron de Antioquía y se fueron a Chipre, se fueron a Antioquía de Pisidia, llegaron a Iconio, fueron a Listra, a Derbe, un viaje más o menos de 1 año, aproximadamente 1 año y medio, y ellos bordearon por todo ese sector. Cuando ya en el segundo viaje misionero, Pablo dice: visitemos a las iglesias, y nuevamente visita a las iglesias que había fundado, pero después hace un desvío para irse por Troas, por Filipos, por Tesalónica, por Berea, por Atenas, llega a Corintio, Éfeso, Mileto y regresa a Jerusalén. Entonces había ya llegado a las regiones de Grecia prácticamente en su segundo viaje misionero. Ya después, en su tercer viaje misionero, empieza, digamos, nuevamente a visitar. Miren ustedes, Pablo, la estrategia era fundar una iglesia, visitarla, y en su segundo viaje misionero puso ancianos en las congregaciones y los instruía y seguía predicando el evangelio. Ya en el tercer viaje misionero, él vuelve otra vez a Éfeso, pasa a Troas, y ya en Grecia estando, escribe la carta de los Romanos. Y en la carta de los Romanos hay un pasaje donde dice que todo lo he llenado del evangelio, desde Ilírico, que era la punta, hasta Jerusalén, todo eso lo había llenado del evangelio, todo el Asia Menor prácticamente. Y por eso decía: voy a ir luego a España, que quedaba en la parte occidental, iré pronto a España. Eran los deseos de Pablo. Más o menos 15 años de ministerio desarrollaron en esos 3 viajes misioneros. En este periodo de tiempo de la iglesia pentecostal es que mueren todos los apóstoles. Murieron hasta el año 67 prácticamente todos. Pablo murió decapitado, llevado a Roma. Pedro murió también mártir, con
crucificado hasta el año 67. Todos murieron excepto Juan, que quedó hasta el año 100. Juan también es muerto, es metido en una olla lleno de aceite hirviendo. Y cuando lo sacan de allí, sale ileso. Entonces el emperador dice: ¿qué tiene este hombre? Hay que desterrarlo. Y lo lleva a la iglesia volcánica de Patmos. Y allá él está como prisionero, desterrado. Y es en ese momento que, según más o menos teniendo sus 95 años, 97 años, recibe la revelación del Apocalipsis, de todo los capítulos de Apocalipsis. Termina esa revelación, lo manda a las iglesias y él muere allá en la isla de Patmos, hasta el año 100 aproximadamente. En este periodo, prácticamente al final, ya entra en una etapa sombría, porque va a comenzar los inicios de lo que va a ser la persecución. Y ahí vamos a la segunda etapa, que sería la iglesia perseguida. Esta iglesia perseguida va a tener la duración desde el año 100 después de Cristo, que es la muerte del apóstol Juan, hasta el 313, el edicto de Constantino. Entonces ese es el periodo de tiempo de la iglesia. Podemos decir que en este periodo de tiempo la iglesia sufrió mucho. Realmente se comprende un tiempo de persecución tan feroz que el imperio romano se metió realmente con el cristianismo. ¿Y por qué causas? Porque ellos tenían sus costumbres, porque no podían honrar ni respetar la figura del emperador, que se creía Dios y que en ese tiempo había hecho algunas estatuas, y cada vez que alguien pasara por ahí tenía que inclinarse. Y los creyentes eran los únicos que no se inclinaban a esas estatuas, porque tenían convicciones. Entonces, a partir de ese momento, una tremenda y gran persecución. Muchos fueron torturados, quemados, muertos a espada, comidos por los leones en los grandes coliseos. Sufrieron mucho en este periodo, y en este periodo ya no estaban los apóstoles, pero estaban los discípulos de los discípulos. Entre ellos se estaban destacando Policarpo, por ejemplo, Justino, Orígenes, Perpetua, Felicitas, Cipriano, estaba Clemente, Tertuliano, estaba Ireneo, ¿no? Quienes fueron aquellos que sobrellevaron el liderazgo en este periodo de tiempo. Muchos fueron mártires en este tiempo. En este periodo se formó el canon del Nuevo Testamento, se estableció el canon, y de paso también se fortalecieron algunas doctrinas de la palabra en contra de lo que podía ser el gnosticismo, el ebionismo, el maniqueísmo y el montanismo, que eran, algunos levantamientos, ¿no?, de herejías que estaban en contra de la iglesia. Entonces ahí se crean las escuelas, que serían la escuela de Alejandría, de Asia Menor, la escuela del norte de África, y comienzan a debatir estos temas para consolidar la doctrina. Eso es algo que también en medio de la persecución se estaba haciendo en este periodo de tiempo. Finalmente, la persecución fue tan fuerte que mucha gente tenía que reunirse en catacumbas, en cuevas, tenía que reunirse en cloacas. Las cloacas eran lugares donde los desechos de los romanos bajaban, y ahí había un olor tan terrible y tan fétido que era el único lugar donde los soldados no podían entrar. Pero ahí, con todo ese olor, los creyentes tenían un lugar donde se reunían a adorar a Dios. Secretamente buscaban a Dios y no podían identificarse como cristianos. Ellos tenían la marca del pescado para identificarse como cristianos. Fue en este periodo de tiempo que ellos sufrieron mucho, casi 200 años y más de sufrimiento y dolor a causa de los emperadores romanos en ese tiempo. Todo este tiempo llegó a su fin prácticamente en el tiempo cuando ya llega el año 313 un emperador, Constantino, al poder, y es ahí donde se pone fin a la persecución, y entonces entramos al tiempo de la iglesia imperial.
La iglesia imperial es un tiempo donde va a comenzar el año 313 después de Cristo hasta el año 476 después de Cristo, que sería la caída de la Roma política. Y la iglesia sigue avanzando, pero a partir de este hecho va a ocurrir algo, y me gustaría detenerme un poco aquí, porque a partir de aquí es lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre, alguna situación, porque en este periodo vamos a encontrar, de acuerdo al estudio de la palabra, que la iglesia cambia. Hay un cambio, una transformación, y es importante que nosotros la podamos comprender, porque se muta, se transforma la iglesia. El cristianismo, que para este lado era primitivo, le vamos a poner así, la iglesia primitiva, ¿no? Entonces esta iglesia primitiva en esencia era netamente espiritual. La misión era predicar el evangelio de Cristo, tenían un mensaje cristocéntrico, y de paso esta iglesia tenía principios fundamentales en la palabra de Dios. Solo tenían 3 mensajes: Jesucristo murió, Jesucristo resucitó y Jesucristo viene pronto. Era el tema de la predicación en la iglesia primitiva. Solo se predicaba eso, no se predicaba, digamos, motivación espiritual, tampoco se predicaba seminarios de, no sé, de nutrición, o no se predicaba superación personal. La iglesia era cristocéntrica, no había un solo mensaje donde se mencione a Cristo Jesús y el llamamiento al arrepentimiento. Era así la iglesia primitiva. En esencia era espiritual, pero vamos a ver que aquí hay un cambio, porque ya la iglesia primitiva no va a ser la iglesia primitiva, va a ser la iglesia universal. Y en cuestión de esencia hay una diferencia marcada. Históricamente, sí, la iglesia está yendo en su curso. Por eso la iglesia universal podría también llamarse iglesia católica. Católica significa universal. Pero en esencia era diferente, porque esta era espiritual, esta se convirtió en política. Cambiaron los líderes, cambió todo, ¿verdad? La misión ya no era ganar almas para Cristo, llevar el mensaje. En el otro lado ya era enriquecerse, oficializar la religión y hacerla parte del gobierno. La religión ya se convertiría en ese caso en cultural. Es decir, que ya es parte de la cultura, y el que nace en esa religión, el hijo nace en esa religión, el nieto también nace en esa religión. Eso es una religión cultural. La misión cambió, ya no se predicaba el evangelio, ahí paró, cesó la predicación. La visión cambió, porque ya no era la visión cambiar el mundo como Jesucristo lo había enseñado, para tener buen testimonio, para tener santidad en su vida. No, ya no era la misión. Ahora la misión era permisiva. Es decir, que se permitían cosas, y de paso también entró el sincretismo. Es decir, comenzaron a mezclar. Sincretismo quiere decir mezcla de creencias. El paganismo y el cristianismo se mezclaron. Las fiestas cristianas, paganas, se bautizaron con fiestas cristianas, pero el resultado era lo mismo. Es como una fiesta pagana de Orcupiña, ponerle un matiz espiritual, la Virgen, pero al final se siguen emborrachando, siguen cometiendo fornicación, siguen cometiendo adulterio. El resultado es el mismo. Eso se llama sincretismo, donde a un lado se invoca el nombre de Dios y al otro lado se hace bendecir con el brujo. Eso se llama sincretismo. Eso pasó con la iglesia, cambió de esencia, cambió de misión, cambió de visión, cambió prácticamente en sus prácticas. La iglesia primitiva era una iglesia que estaba fundada en la palabra de Dios.
Pero la iglesia universal será una iglesia que va a sacar la palabra de Dios de su lugar y la va a poner al igual de las tradiciones humanas, y va a aumentar los dogmas para poder, digamos, mezclar y decir: esa es la manera de creer. Y lo van a legalizar en los siguientes concilios que tendrán después. Entonces miren ese cambio, es importante, porque yo le hablé de la presencia del Espíritu Santo en esta parte, porque esa es la esencia de la iglesia. Esa es la manera en que la iglesia se mueve. Pero miren cómo hubo ese cambio terrible y trascendental. Pero alguno dirá: ¿cómo pasó ese cambio? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Pues le voy a decir algo. Ese cambio ocurrió cuando se cambiaron las persecuciones por los privilegios. La iglesia ya no era perseguida, la iglesia aquí ya tenía privilegios, porque llegó al poder un hombre llamado Constantino. Desde el año más o menos 250, 300, ellos fueron beneficiados con este hombre. Este hombre, cuando llegó al poder como emperador, lo primero que hizo es cesar las persecuciones. Lo que hizo fue devolverles los templos, las tierras que les había Diocleciano adjudicado, quitado, había quemado Biblias, un montón de cosas. Constantino les devuelve y de paso les da tierras para que puedan hacer construcciones, iglesias. De repente favoreció a la iglesia. Dice que no pagaban impuestos. Dice que también legalizaron el domingo como el día donde se tenía que adorar, y abolieron la pena máxima de la crucifixión. Ya eso no iba a ser la pena máxima. De paso, Constantino también oficializó el cristianismo como la religión del imperio. Y la mayoría de las personas entonces estaban por interés, por provecho, por ganancia, por puesto y por política. Se hicieron reformas en favor, por ejemplo, de los, en ese tiempo, esclavos. Los esclavos, por ejemplo, no podían estar ya en una celda oscura, se les iba a poner en una celda con iluminación. También se hizo algunas reformas para con los gladiadores, que morían prácticamente al filo de la espada. Entonces Constantino cesó esa práctica. Dijo: no más con todo esto. Tengo un artículo donde dice: Jensen Lismani Hurtbord, un clérigo, autor americano, dijo de esta manera: el cese de la persecución fue una bendición, pero el establecimiento del cristianismo como religión del Estado llegó a ser una maldición. Todos procuraban ser miembros de las iglesias, ya casi todos, dice, los recibían, a todos, tanto a buenos como a malos, a los que sinceramente buscaban a Dios y a los hipócritas que procuraban ganancias personales. Se apresuraban a ingresar en la comunión, dice. Hombres mundanos, ambiciosos, sin escrúpulos, buscaban puestos en las iglesias para tener influencia social y política. El tono moral del cristianismo en el poder era mucho más bajo que el que habían distinguido en la misma gente bajo el tiempo de la persecución. Los servicios de adoración aumentaron, el esplendor aumentó, pero cada día eran menos espirituales, menos sinceros que en los tiempos anteriores. Las formas y ceremonias y el paganismo gradualmente fueron infiltrándose en la adoración. Algunas de las fiestas paganas llegaron a ser fiestas de la iglesia con cambio de nombre y de adoración. Eso fue lo que pasó. La gran pregunta es: ¿fue bueno el cambio? Parecería que cuando la iglesia es perseguida, más busca al Señor, más se humilla, más llora, más se quebranta. Cuando llegan los privilegios, se olvidan. Cuando llegan los privilegios, uno se envanece, se enorgullece. Parecería que cuanto uno más tiene, más se olvida de Dios. Y cuando uno no tiene, realmente busca a Dios. Fue ese terrible cambio que pasó. Constantino llegó al poder. ¿Y cómo llegó Constantino al poder? Según la historia, dice que después de la muerte del emperador Diocleciano,
dice que había un vacío de poder, porque de repente había muchos generales que estaban deseando el poder. Habían llegado a pugnar entre 6 generales aproximadamente y hombres de influencia y de política, y habían querido pelear por el puesto. Entonces, en una cantidad de muertes y de suicidios que se dieron en ese tiempo, solamente quedaron 2, Magencio y Constantino. Y cuando ambos deciden disputarse el poder a través de una batalla, noche antes Constantino está caminando por la calle y observa en el cielo una cruz. Y hay unas letras que dicen: por este signo vencerás, en latín. Cuando él observa eso, dice que parece una señal de Dios, que Él está conmigo y me va a ayudar, entonces vamos a tener victoria. Al día siguiente, en la famosa batalla del puente Milvan, noche antes que había visto esa visión, con esa confianza va y destruye a su adversario, y ahí toma la victoria. Y el 28 de octubre del 312, Constantino vence a Magencio y toma el poder como un monarca absoluto en ese momento. Bueno, como agradecimiento, seguramente Constantino lo que hace es llamar a los cristianos y decir: el Dios de los cristianos me ha ayudado, entonces a partir de hoy la religión oficial del imperio es el cristianismo. Y hace un edicto, se le llama el famoso Edicto de Milán del 313 después de Cristo, cuando se legitimiza y se concede primero la libertad a la iglesia de la persecución, luego los privilegios de la iglesia. Después de ese hecho, todo cambió. Los líderes cambiaron. Para entonces había algunos líderes. Por ejemplo, había un líder de la iglesia de Antioquía, una de las iglesias más grandes. Allá había un líder. En Jerusalén, otra iglesia grande, había un líder. Ahí en Roma se había levantado un líder. Después en Bizancio había otro líder, porque Constantino les dio tanto favor que él decidió que iba a hacer la antigua ciudad de Bizancio, que después sería Constantinopla o Constantinópolis, que le habían llamado, y luego que ahora sería también Estambul. Desde 1930 ya es Estambul, pero ese lugar era el centro y la capital del imperio. Entonces hizo una ciudad para él, reprodujo todo lo que es Roma en esa ciudad, hizo muchos arreglos. Realmente era una ciudad bien moderna, bien tremenda, y en ese lugar les dio una situación privilegiada a lo que es la iglesia. Imagínense, tuvo muchos beneficios. Y entonces, ¿qué hace la iglesia? Esos 5 presbíteros líderes de la iglesia se reúnen y dicen: no podemos perder la oportunidad. Ahora tenemos el favor del emperador, necesitamos hacer algo para que esto no pase, porque el emperador muere y vamos a volver a la persecución. Algo tenemos que hacer. Todavía la iglesia estaba bien, ¿no? Pero ya va a empezar a caer. Cuando ellos dicen: nos organicemos, hagamos un nombre, y ese nombre que sea universal. Ahí es donde sale la palabra universal, católica. Por eso siempre he dicho que en la práctica la Iglesia Católica tiene su punto de fundación a través del edicto del 313 de Constantino, el edicto de Milán. A partir de esa fecha sale lo que es la Iglesia Universal. A partir de esa fecha ellos reciben privilegios de tierras, ellos reciben también, digamos, la libertad para poder moverse como ellos quieran. Se organizan a partir de ese hecho y toman una organización piramidal. Aparece la figura del Papa. Se organizan en los cardenales, monseñores, ¿no? Y hasta los sacerdotes y laicos. Ellos ya comienzan a establecer su forma. Aparecen las creencias en los famosos concilios en ese tiempo, por ejemplo. Ellos comienzan a consolidar la doctrina. Una de las primeras doctrinas que consolidaron fueron, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad.
Y entonces, como había un embate teológico, se levantó un llamado Arrio, un cierto Arrio, donde dice, bueno, no hay Trinidad, dice. Y él comienza a mostrar su posición, lo empieza a predicar y dice, aquí no hay Trinidad, es una mentira eso, la Trinidad, solo hay un Dios y tenemos que verlo con modos. Así es esta doctrina, y como la iglesia siente el ataque, se reúne y comienza a establecer fundamentación para sostener la doctrina de la Trinidad. Y se establece, por ejemplo, ahí el credo, ahí nace el credo. Ellos sacan el credo que dice: creo en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, en Jesucristo, su Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Ese es un rezo que implica toda la doctrina de los católicos. Y eso fue lo que pasó, y en el famoso concilio de Nicea del 325 afirmaron todo eso y prácticamente arrollaron a Arrio y a todos sus creencias. Y todo termina ahí. Roma está aflorando en ese momento. Pero miren cómo está cambiando, se está organizando. De repente, ya después comienza la caída de Roma, pero la Roma política, no la Roma religiosa. Pero vamos a hacer una diferencia en eso. Políticamente había, digamos, emperadores. Constantino, después sucede a Teodosio, y Teodosio de repente a Rómulo, Augusto, y Rómulo Augusto está ahí en el poder y comienza a ver el declive de la nación. Porque de repente comienza a haber intereses políticos que se mueven contrarios. Entonces se desestabiliza el gobierno. De repente aparecen las hordas de los bárbaros, y los bárbaros están en toda la parte norte del Imperio Romano y están creciendo. Y estos bárbaros son gente que no es educada, son gente del burgo, sí, que no tiene nada que ver con los buenos modales, digamos, que había logrado la ciudad y todo lo que podría ser el Imperio greco-romano, porque Roma también adoptó algunas costumbres, algún conocimiento de los griegos. Ellos ya tenían cierta educación, pero los bárbaros eran tipos que mataban y solamente eran cantidad. Y entonces estos bárbaros comienzan a presionar Roma. De repente por ahí se encuentran los germanos, los godos, los visigodos, los astrogodos, los francos, los sabeos, los burundios, los anglos, los sajones, por ejemplo, los hunos con Atila se levantan, los vándalos, los álanos, etcétera. De repente todos esos invaden y como desestabilizan el gobierno y prácticamente entran, y estos invaden prácticamente Roma occidental y todo lo que era, porque Roma se había partido en el tiempo de Teodosio: Roma oriental, Roma occidental. Roma occidental, cuya capital era Roma, donde está el Vaticano, y Roma occidental, donde la capital era Bizancio o Constantinopla, ¿verdad? Entonces esto es importante porque nosotros vamos a ver que dentro de la historia universal, el 476 se pone fin a la Edad Antigua con la caída de Roma, y la otra parte de Roma oriental caerá en 1453 con la caída de Constantinopla, lo cual también, digamos, pone fin a la Edad Media y entra lo que es la Edad Moderna. Dios quiera, mañana vamos a entrar a la iglesia medieval, porque ya es de la Edad Media. Yo creo que ahí vamos a quedar, pero terminar esta parte. Prácticamente estos bárbaros entran y se posesionan de la tierra, y esos son los antecesores de lo que ahora son, por ejemplo, los españoles, los italianos, los alemanes, todos los que están en Asia Menor, Asia Mayor, inclusive los turcos, los sirios, ¿no? Todos ellos tienen como antecesores a los bárbaros que se posesionaron.
Más tarde llegaría Mahoma en el año 630 más o menos, para poder también expandirse el Islam en toda la parte sur, ¿no? Entonces, miren ustedes, comienza así a moverse este asunto de las creencias. Pero vamos a Roma. Cuando Roma cae, ¿no? Porque se levanta, digamos, uno de los líderes, Odoacro, entra y mata a Rómulo. Augusto toma el control, ahí cae Roma. Y entonces los bárbaros entran y se apropian de toda Roma, excepto de la parte occidental. Y ahí termina Roma. Pero ¿qué hay de la Roma religiosa? Ya estaba organizándose el Papa, ¿no? Se ubican, ya está organizándose todo lo que es la organización religiosa. ¿Y qué ocurre? Mire, ocurre un fenómeno muy, muy particular. Porque el cristianismo también podía haber sido ahogado por estas hordas bárbaras. Pero en ese tiempo el cristianismo imperial, el cristianismo universal, ¿qué hace? Empiezan a evangelizar a los bárbaros y les predican la palabra, y los bárbaros aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Y entonces los bárbaros, ya con Cristo, reconocen a la Iglesia Católica Universal como la iglesia de ellos. Por eso después, cuando ya se van a formar los reinos en España, en Francia, en otros lados, van a reconocer a la figura del Papa, y el Papa va a ser quien les va a posesionar como reyes a todos ellos, que va a pasar en la época ya medieval. Entonces imagínense, así pasó, es profético. El romanismo pagano, el cristianismo romano no va a tener su fin ahí. Todavía tendrá su fin ya al final, en la gran tribulación. Lo vamos a ver después. Quisiera quedar ahí. Vamos a continuar el día de mañana con la iglesia medieval y en adelante, y estaríamos entrando ya para terminar todo esto con lo que es el rapto, hasta el rapto, y lo que es la gran tribulación. Bien, con eso vamos a terminar en este momento. Quisiera que oremos un momento, que el Señor nos abra el entendimiento, que el Espíritu Santo nos pueda iluminar para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Vamos a orar un momento. Si puedes, ahí donde estás, puedes orar conmigo. Cierra tus ojos. Da gracias al Señor, que el Señor te haya hecho comprender estos aspectos importantes de la historia que nos ayudan, porque somos la iglesia de Cristo, tenemos la esencia espiritual, somos la iglesia que ama a Dios, que tiene la presencia del Espíritu en su vida, y que a pesar de los cambios que hayan pasado en la historia, tenemos que entender que Dios no cambia, el Espíritu Santo no cambia, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Dios siempre será y es para nosotros el que dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Padre amado, gracias por este tiempo, Señor. Muchas gracias por darnos este momento, Señor, de comprensión de la palabra. Gracias, Padre amado, que podamos, Señor, conocer estos aspectos importantes de la iglesia, de qué manera, Señor, históricamente se ha ido moviendo. Te agradecemos mucho, que la palabra corra y sea glorificada en los que han escuchado. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Hemos terminado, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Quisiera saludarlos simplemente. Y por otro lado, este es un tema muy, muy importante. Me gustaría que cada uno de ustedes lo comparta con aquellos que no son creyentes, con aquellos que tal vez familiares, amigos, que puedan llegar a entender por qué razón la iglesia cristiana y católica se diferencia en esencia, en misión, en visión. Es importante que llegamos a entender todo esto, así que ustedes tienen la libertad de poder predicar a través de los mensajes, también compartiendo la palabra. Que Dios te bendiga mucho. Y no te olvides también de que todo esto va a estar después en el canal de YouTube. Si puedes suscribirte, una bendición grande para que podamos seguir enviando videos. Dios te bendiga mucho, pues
La paz del Señor.